Esta es la orilla del mar que permite la llegada a la Basílica Catedral de San Marcos. Antiguamente esta parte que se encuentra entre las columnas era también canal, por lo que el canal permitía llegar en barca hasta la misma catedral, hasta la actual Plaza de San Marcos. Estas dos columnas tienen en la parte alta a los santos patronos de Venecia. Evidentemente a la derecha el león, que es San Marcos Evangelista, y al lado izquierdo San Teodoro. Aquí un acercamiento de San Marcos y la escultura de San Teodoro. Hoy me encuentro en uno de los lugares más populares de Italia y concretamente en Venecia, en lo que se conoce como la Plaza de San Marcos, llamada así precisamente porque el cuerpo del evangelista San Marcos fue traído desde Egipto hasta este lugar. Y la manera en que trajeron en el cuerpo de este santo fue una manera muy curiosa y que está reflejada en la fachada de la catedral. A San Marcos sabemos que lo martirizaron precisamente en aquella región y fue sepultado en aquel lugar. Y para poder traer su cuerpo hasta Venecia, un grupo de personas tuvo que colocar su cuerpo dentro de un cargamento de carne de puerco. ¿Por qué? Porque Alejandría en aquel momento estaba ocupada ya por musulmanes. Y sabemos que los musulmanes no pueden comer ni tocar siquiera la carne de cerdo. En una ocasión quisieron sacar el cuerpo de San Marcos, pero como lo descubrían, en esta ocasión los cristianos dijeron: vamos a colocarlo dentro del cargamento de carne de cerdo, y de esta manera ni siquiera van a revisar la carga que llevamos. Esta plaza no es totalmente regular, parecería rectangular, pero sin embargo es más bien como trapezoidal. Y delante de ustedes en este momento, detrás de mí, aparecerá precisamente la Basílica de San Marcos. Es una basílica que tiene unas cúpulas forradas en metal y aunque en este momento está en restauración, les voy a mostrar las pinturas, los frescos, los mosaicos que muestran cómo se trasladó el cuerpo hasta este lugar. Junto a la catedral se encuentra el famoso campanario al cual se puede subir cuando se tiene tiempo para tener una vista aérea de la ciudad. Esta plaza generalmente está llena de turistas que vienen a los principales lugares de Italia y no puede faltar este espacio que por una parte es sagrado porque tiene los restos del apóstol, pero también es un lugar que interesa a la gente amante de la cultura y del arte. A un lado de la catedral se encuentra este reloj que marca las horas. Concretamente, este ruido que oímos un poquito es porque está en restauración la parte del frente de la catedral, y la sombra que vemos en este edificio es precisamente la del campanario. En la parte alta de este reloj encontramos el signo de la ciudad, que es concretamente el león, ya que recuerden que a San Marcos se le representa como un león, mientras a San Lucas como un toro, a San Mateo como un ángel y a San Juan como un águila. Y en la parte superior se encuentra esta campana que justamente en las horas es tocada por estos personajes que mecánicamente se mueven. Regresando a la basílica, las cúpulas están hechas a la manera bizantina y cubiertas con metal.
Esta es la puerta principal de la basílica, donde aparece Cristo al centro con la cruz, la Virgen María de un lado y San Juan Bautista del otro. El único mosaico antiguo que encontramos al frente es este que está aquí. Los demás han sido cambiados posteriormente. En la parte lateral hay dos escenas más. Me paso a la del extremo derecho porque es justamente el momento en que los musulmanes quieren acercarse a revisar qué hay dentro de este cargamento, pero al ver que es carne de cerdo, ya no lo revisan. Y finalmente, el cuerpo llega a Venecia y es recibido con grandes honores por las autoridades eclesiásticas y gubernamentales. En la parte superior hay esta logia, se puede entrar por el interior y se llega a este espacio donde hay otras escenas de la vida de Cristo. Y algo interesante es que estos caballos que están aquí son una réplica de los caballos que había en Turquía y que fueron traídos desde aquel lugar hasta Venecia como un trofeo. Actualmente son copia, los originales están en el interior de la catedral para su conservación porque son caballos en metal y estaban dentro, formaban parte del circo precisamente de allá de la actual Turquía. En la parte superior encontramos también esculturas, pináculos y en la parte del centro la figura del patrono de Venecia, precisamente San Marcos. Detalles interesantes de esta Basílica Catedral de San Marcos aquí en Venecia. Y en este momento la sombra del campanario da sobre este edificio, pero justamente están sonando las campanadas que indican las 12 del día. Aunque esta es la puerta principal, hay que entrar a la basílica por las puertas laterales y encontrarse con esta serie de mosaicos que nos muestran pinturas. No, son mosaicos con escenas bíblicas. Vamos a ver brevemente algunas de estas imágenes. En la entrada de la catedral se encuentran escenas del Antiguo Testamento en cada uno de los espacios. Aquí se puede ver claramente escenas de la creación. Escenas de la creación del mundo, las estrellas, la creación de todo tipo de animales, y por supuesto una concepción del mundo que se tenía en aquel entonces, del sol, la luna y las estrellas. La creación de los animales. Después Dios saca la costilla de la que crea a Eva, se la presenta a Adán. Y posteriormente, lamentablemente, viene la escena de la tentación y el pecado, que hace que Adán y Eva se avergüencen y se cubran con hojas. Viene posteriormente la expulsión del paraíso y así continúa el Génesis. La siguiente parte muestra cómo Dios le habla a Noé para que construya el arca antes del diluvio.
cómo va metiendo a los animales de dos en dos. En esta parte se muestra el momento en que Noé descubre la vid y con ella toma el vino por primera vez y se embriaga. Sus 3 hijos lo ven desnudo y uno de ellos se avergüenza y trata de vestirlo, por lo que será maldecido por Noé. Finalmente, la muerte de Noé. La otra parte nos muestra el diluvio, el cuervo y la paloma para indicar que el diluvio ha terminado y finalmente bajan de la barca del arca para ofrecer un sacrificio y vuelva todo a la normalidad. Posteriormente se muestra la Torre de Babel, todo esto en mosaicos y finalmente otra imagen que nos hablará de Jacob, pero vamos a ingresar al interior. Así se ve la iglesia por la entrada principal, con una cruz griega como planta y con una nave lateral en cada lado. Un gran candil en el centro y todo lo demás en alto, decorado, embellecido con mosaicos. Estamos entrando ahora a la iglesia como tal, y que al igual que lo que acabamos de ver, está totalmente decorada con mosaicos. Es una basílica que tiene una nave central y 2 naves laterales. En la parte del centro, hacia atrás, se encuentra esta especie de división que se utiliza en las iglesias orientales. Aquí encontramos un grupo de ortodoxos que están visitando la iglesia. Pero en las iglesias orientales, además de tener muchos candiles, como este que estamos viendo aquí, tienen lo que se llama un iconostasio, y ya que esta iglesia sigue el ejemplo de las iglesias orientales, tiene este espacio antes de llegar a la tumba. Aquí podemos ver la tumba desde este lugar, pero vamos a entrar en un momento. En la parte superior encontramos a Cristo con la Virgen de un lado y del otro lado el evangelista que no fue apóstol. Y a los lados a todos los apóstoles. Aunque parecerían de madera por el color que tienen, en realidad todas las esculturas están hechas en mármol que se ha ido ennegreciendo especialmente por la gran cantidad de velas, incienso, etc. Junto a la tumba se encuentran estas esculturas que muestran también a los apóstoles en un tamaño más pequeño, tanto en un ángulo como en el otro. El conjunto de apóstoles continuaría en la parte superior del baldaquín, como podemos ver allá en las esquinas, evangelistas y apóstoles. Esto es otro elemento de las iglesias orientales, ortodoxas, o bien católicas, pero con influencia oriental, como este caso, desde donde se lee la palabra de Dios. Una imagen desde la tumba, la parte posterior, la cruz que se encuentra en la parte baja del ábside, el baldaquino que cubre la tumba y la cúpula con Cristo al centro.
Me giro un poco para que veamos ahora hacia el frente. Así se ve la basílica desde esta parte del altar. Aquí tenemos una vista maravillosa de la tumba del evangelista. En la tumba podemos ver una frase en latín. Para entrar detrás de esta parte se necesita pagar un boleto especial, pero vale la pena porque aquí estamos viendo exactamente lo que es la tumba del apóstol. En realidad, bueno, se considera apóstol de la palabra, pero no fue apóstol en realidad, sino que él fue evangelista, fue discípulo de San Pedro, y algunos dicen que incluso su evangelio es la predicación de San Pedro. Precisamente como un homenaje a el evangelista, en esta parte de aquí se encuentra lo que se conoce como la pala d'oro. Aquí se puede ver en estas columnas detalles increíbles con distintas escenas. Y no solamente escenas, sino también está escrito, por ejemplo aquí que está curando a un paralítico, porque hay que recordar que durante un tiempo la gente no sabía leer y por lo tanto las obras de arte se convertían en Biblia, en imágenes. En esta parte es donde se puede ver la pala d'oro, que está formada por una gran cantidad de esmaltes y sobre todo joyas. Les voy a mostrar algunos detalles de la misma. Aquí al centro encontramos la figura de Cristo Pantocrátor y a los lados los 4 evangelistas. Aquí podemos ver a uno de ellos, a otro y a los otros 2 más aquí en las esquinas. Es un trabajo increíble de orfebrería y vale la pena pagar unos cuantos euros para poderlo ver. En la parte del fondo, unas columnas con estrías en forma de las columnas salomónicas y un altar con la imagen de Cristo, el centro, resucitado y la imagen de Dios Padre en la parte superior. De aquí se tiene una vista magnífica también de la cúpula y del ábside. Continuamos la visita después de ver la pala d'oro y giramos para ver de frente la tumba de San Marcos. En la parte de atrás no les había mencionado, pero se encuentra una imagen de Cristo con los apóstoles.
es un punto obligado que hace que los visitantes se detengan a tomar fotografías o imágenes, pero también al mismo tiempo pues para hacer una oración y pedirle a San Marcos que interceda por nosotros y nos ayude a entender, a conocer la palabra de Dios a través de su Evangelio. Sobre la puerta principal, un mosaico más moderno que presenta a San Marcos. Para subir a la parte donde están los caballos y ver la iglesia desde la parte alta, se sube por esta escalera lateral. Sientan que van subiendo conmigo. Y estamos llegando ya a la parte donde podemos ver los mosaicos más de cerca. Y con una vista increíble también desde esta parte. Llegando a la parte superior, esto nos permite ver cómo están hechos los mosaicos. Contéselas, vean el tamaño de mi dedo, para que se imaginen cómo está hecha cada parte de la iglesia. Son mosaicos que se han desprendido y que han tenido que ser restaurados, pero nos permiten saber cómo es la decoración, el interior de este lugar. Continuamos con nuestro recorrido. En esta muestra se exhiben mosaicos que se encontraban debajo de otros posteriores, es decir, son mucho más antiguos, y se colocaron encima las mismas escenas, pero pensando en que quizás las anteriores estaban dañadas. Aquí, por ejemplo, encontramos parte de lo que fue una escena de la matanza de los inocentes, donde aparecen los soldados y aparecen también las víctimas. Pero vamos a continuar con nuestra visita. Aquí se muestran también otros elementos que se han ido restaurando en la iglesia, pero nos vamos acercando a una de las joyas más importantes de este museo, que son precisamente los caballos que se encontraban en Constantinopla. Estos caballos se encontraban en el circo de Constantinopla, hoy Estambul, y se trajeron para colocarse al frente de la basílica. Actualmente existen unas copias en donde estuvieron estos antiguamente. Su estado de conservación es increíble. Están realizados en bronce y cubiertos con pan de oro, con hoja de oro, como se dice popularmente.
En esta parte encontramos algunas maquetas de cómo se hacían las estructuras para ir colocando los mosaicos. Y aquí la parte posterior de cómo están hechos cada uno de los arcos. Y aquí ya empezamos a ver los mosaicos originales de la iglesia. Y una oportunidad de ver de cerca también la nave central y la altura a la que nos encontramos. Un detalle de los ángeles en las pechinas y en la parte superior, sentados en tronos, los apóstoles. Aquí encontramos otras escenas. San Miguel venciendo al dragón. Las 7 iglesias del Apocalipsis. La mujer del Apocalipsis y el dragón que quiere devorar al niño que tiene en su seno. El Cordero místico que juzgará al mundo. En esta parte de la iglesia podemos ver, gracias a un acrílico, la parte por donde acabamos de subir, la puerta principal. Entramos por esa puertita de ahí y en esta parte aparecen ya frescos de una época posterior a los primeros, en donde a la derecha están los que se han salvado después del juicio final. De hecho, Cristo está ahí en esta parte, aunque lo vemos de cabeza, haciendo el juicio final. Y en la parte superior vemos también aquí salvados, pero en la parte de abajo vemos el infierno, los condenados. Y entre los condenados, pues evidentemente que está en esta parte Judas Iscariote. Saliendo por esta puerta ya llegamos a la terraza, en donde podemos encontrar las réplicas de los caballos de Constantinopla que acabamos de ver en el interior. 2 de un lado y 2 de el otro. Tenemos también una vista muy buena de lo que es el reloj, donde se pueden ver a quienes tocan la campana, estos robots. Y no falta de repente una gaviota como la que vemos en este momento aquí. Desde aquí podemos ver también a los moros, llamados así, estos robots que tocan las campanas cada hora, el León de Venecia. Después un reloj que tiene curiosamente al lado izquierdo las horas en forma de números romanos y los minutos en la forma que normalmente los tenemos actualmente. Esto para indicar que en Venecia se tiene una cultura universal. En la parte de abajo encontramos ya el reloj con una fachada en lapislázuli con las 24 horas del día. Las patas de los caballos que son réplica tienen aquí que fueron fundidos en Milán, la Fondizione Artistica de Milán. Así se ve la terraza donde muchos visitantes se detienen un poco para ver el panorama de la plaza. Desde la terraza se tiene esta vista de el Palacio Ducal
Llama la atención que hay dos columnas de un color totalmente distinto de las demás, como pueden ver aquí. Y en estas dos columnas se ejecutaba a las personas que tenían cierto nivel. Y también entre estas dos columnas a veces hablaba el doge, lo que conoceríamos como duque de Venecia, el doge. Y mientras que cuando se ejecutaba a gente del pueblo normal, se les ahorcaba entre estas dos columnas, que durante un tiempo marcaban la entrada a Venecia. Es decir, el agua del mar llegaba todavía hasta esta parte, pero posteriormente se puso ya piso firme. Desde aquí podemos ver también la decoración de estas partes laterales de la iglesia, que parecen como celosías de tipo oriental. Recordemos que en la arquitectura influyó mucho el arte oriental en lo que se refiere a las alfombras y a las celosías en el mundo islámico. Esta maqueta nos muestra cómo está construida la basílica a través de distintos niveles de arcos y también las columnas que van embelleciéndola. En este momento encendieron parte de la iluminación y por esta razón se alcanza a ver mucho más iluminado el ábside. Y desde aquí podemos ver en las pechinas por lo menos a 2 de los 4 evangelistas. Ahí encontramos uno. Y en el otro lado a otro de los 4 evangelistas. Esta imagen nos permite ver cómo es el tipo de piso, también en pequeños mosaicos, con diseños especiales, incluso en algunas partes con pavos reales que en este momento no podemos ver, pero diseños muy complicados y muy hermosos. Esta maqueta nos permite ver cómo está construida la basílica a base de arcos y columnas. Muchas de las columnas, ya que en Venecia no existe mármol, fueron extraídas de otras construcciones, incluso traídas desde el oriente, desde Constantinopla. Esta es la razón por la que no tienen los mismos colores, pueden estar variando radicalmente entre unos y otros. Aquí podíamos ver originalmente cómo era el mosaico del centro, la galería o terraza con los caballos y las imágenes en mosaico con escenas de la vida de Cristo, como el descendimiento y otras escenas más. Además de esta maqueta que nos muestra cómo se encontraba originalmente la basílica, se nos muestran las etapas de construcción. Estaba así primero, más pequeña, después se amplió y se colocaron otros elementos y finalmente se colocaron las cúpulas. Y finalmente se colocó esta parte con influencia gótica, ya que originalmente el conjunto es bizantino. Y aquí otra maqueta más que permite ver cómo se encuentra la parte de las criptas y sobre ella la tumba, el baldaquino y el ábside del lado izquierdo. Cómo están soportadas las cúpulas exteriores, aquí podemos ver
donde están los mosaicos, y la parte superior con este tipo de soportes. Esta es la entrada al Palacio Ducal, con un gran patio. Por esta parte se entra al Palacio Ducal, que tiene un gran patio y que se puede ver claramente con distinta decoración. El más antiguo, la parte más antigua, es la que tiene estos elementos de ladrillo en la parte superior, y la parte más nueva es evidentemente esta, que tiene una decoración ya con mármoles, y para igualar las partes, hacerlas iguales, en el Renacimiento se hicieron estos arcos de medio punto, cuando inicialmente toda esta parte estaba cerrada con ladrillo. Lo que vemos aquí son pozos, porque Venecia tiene en la parte subterránea pozos que son donde se recoge el agua de lluvia. En el patio se exhibe la que se considera la última góndola de un duce, porque fue exiliado, y esta es la góndola que quedó. Interesante saber que las góndolas siempre tienen una parte más ancha en su lado izquierdo. Aquí estamos viéndola en el lado derecho, y sirve para contrarrestar el peso del gondoliero, que siempre va en el mismo lado, es decir, el lado opuesto. Esta escalera se conoce como la escalera de oro, precisamente por la decoración que tiene en la bóveda, con pan de oro sobre estuco en la parte del techo. Y también se habla de tercera dimensión, porque el corte del mármol en el pavimento permite tener la ilusión de que hay una tercera dimensión en él. La escalera tiene elementos de tipo grutesco, llamado así porque se encontró este tipo de decoración en parte del foro romano, en una gruta. También hay otras esculturas que la embellecen, y continúa la decoración en esta otra parte. En esta sala podemos ver esta chimenea, y en las paredes lienzos de Tintoretto con escenas de la mitología, no escenas religiosas, sino escenas de la mitología griega y romana.
Y esta nos muestra distintas escenas del Doce. Y escenas religiosas de las bodas místicas. Como el Doce se llamaba Francisco, por eso aparece San Francisco en la parte baja, su esposa Catalina, y por eso aparece Santa Catalina de Siena en las bodas místicas con el Niño Jesús. Estas salas donde recibía el Doce son de las más bellas y tienen una decoración totalmente con pan de oro en la parte superior y con escenas de la vida del Doce en las partes laterales. Esta sala es la sala del Senado, que tiene, como podemos ver, los sitiales para todos los senadores que eran elegidos entre las personas más pudientes de Venecia para poder elegir o tomar decisiones. Toda la decoración está hecha también con pinturas al óleo y los marcos en pan de oro. Aquí encontramos una pintura con dos santos porque el Doce del lado izquierdo se llamaba Esteban y el del lado derecho se llamaba Jerónimo. Por lo tanto, representan a los santos patronos juntamente con ellos. De la sala del Senado se pasa a la sala del Consejo, en donde hay pinturas de Pablo Veronese en la parte superior. En esta sala, a través de esta forma, se presentaban las denuncias y quien las recibía pasaba a través de esa puerta para el siguiente lugar donde se tenían a cabo los juicios. Del otro lado de lo que acabamos de ver, se encontraba esto que tenía unas cabezas de leones, pero lamentablemente cuando vino Napoleón quitó estas cabezas de león que representaban el gobierno. Pero aquí se recuerda todavía que se mencionan las denuncias secretas. Estamos entrando a la sala más importante, donde había cerca de 2,000 personas que votaban ante las distintas circunstancias. Todos perfectamente colocados en filas para poder hacer la votación. Una pintura de Tintoretto con Cristo y la Virgen María. A través de este pasillo, la gente podía voltear a ver por última vez la ciudad y precisamente por eso se llama el Puente de los Suspiros. Desde aquí a la cárcel.
알아? 내 앞에서 있어요.